11 de la mañana con 35 minutos y estamos de vuelta en su programa Contacto Directo. A esta hora vamos a recibir al doctor José Luis Tapia Rocha, economista, para hablar por qué se considera el presupuesto 2024 como histórico. Doctor Tapia Rocha, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Adolfo, y a los amigos de Contacto Directo. Cuéntenos, por favor, por qué este presupuesto se considera histórico y cuál es la diferencia a el presupuesto, por ejemplo, del 2023, del año pasado. Mire, desde el punto de vista económico, histórico yo lo llamaría por haber incrementado en aproximadamente 12% el presupuesto del año 2024, cuando la economía solo va a crecer en 1 o 2%. Esa comparación entre 12 y 1 es lo que llama la atención. Eso es histórico desde el punto de vista económico. Pero lo que refiere el ministro Alex Contreras, cuando se refiere a que este presupuesto es histórico, es porque muchos de los porcentajes de los incrementos de ese presupuesto se está dirigiendo básicamente a 3 áreas: salud, educación y seguridad. Ahí vemos, por ejemplo, en el caso de la educación, cómo se ha incrementado fuertemente un programa de becas. 27% se destina a darle más oportunidades a las personas que quieren acceder a una educación, entre comillas, gratuita, que lo pagamos todos en el Estado. También en el ámbito de la seguridad alimentaria, destina como 7.000 millones de soles para el tema de la reducción de la anemia, con una buena nutrición para los niños. Entonces son presupuestos micro, donde se puede notar el trabajo, digamos, con mayor impacto, ¿no? Que estar haciendo grandes obras que no se sabe para quiénes va a ser, cuando te lo puedes destinar, focalizar bien los gastos del Estado en estas áreas como la educación, como la salud, donde dice que van a incrementar en 300 millones para todos aquellos que no tienen seguro de salud en ese programa del Sistema Integral de Salud. Le va a destinar unos 300 millones ahí, ¿no? Entonces, ahí se nota pues que han hecho un buen trabajo, al menos en localizar, focalizar bien cuáles son las necesidades prioritarias de las personas, que usted sabe que es la seguridad, la economía y la fuente de empleo, ¿no? Que esas son las 3 que siempre salen en las encuestas. Ahora, durante todo el tiempo, o los últimos años, siempre hemos criticado el trabajo ineficiente de los gobiernos regionales. Hoy se dedica el 56% del presupuesto a gobiernos regionales y locales. Sabemos que mucha parte de este presupuesto se va en sueldos y pagos, pero se incrementa a los gobiernos regionales sabiendo que no tienen lamentablemente la capacidad para poder desarrollar un trabajo focalizado en beneficio de sus regiones. El problema estructural son los funcionarios públicos que no tienen capacidad de poder ejecutar esas obras. Como tú bien lo dices, el hecho de darle más dinero no va a significar que las cosas van a mejorar de manera inmediata. Lo que debe ir acompañado para lo que se quiere gastar más es mejorar las capacidades a través de cursos, seminarios que se le tiene que dar permanentemente a estas entidades de los gobiernos regionales que ya vamos a terminar el año y creo que están en apenas el 50%, el 51%. Entonces, ese dinero se va a volver a reembolsar al siguiente año y va a formar parte de seguramente el fondo de contingencia o algo así. Entonces, esa falta de capacidades es lo que hay que mejorar. Yo no creo mucho en eso de que vaya a mejorar de manera inmediata, porque como los temas de capacitación de esto del Sistema Nacional de Inversión Pública son complejos, alguien se va a tener que hacer cargo mientras tanto, ¿no? Entonces ahí es donde entra pues las consultorías famosas,
le dan a terceros que lo hagan, entra la corrupción, ¿no? Que está ya por el 13%. Entonces, los gobiernos regionales van a seguir estando, como se dice, en la saga de lo que viene, porque el presupuesto se tiene que ejecutar rápidamente, ¿no? No hay que demorar mucho, porque hay fenómenos que ya se acercan y que debe ser de una vez hecho para que se pueda atravesar, como por ejemplo me refiero al cambio climático, al tema del fenómeno del Niño, ¿no? Que eso tiene que ser inmediato, ya estamos en enero, ya prácticamente, entonces si no se hacen las construcciones desde ahora, nos vas a agarrar justo en el momento que empieza a llover y ya no va a servir de nada ese dinero para prevenir esos desastres. Y nosotros hoy, por ejemplo, tenemos una gran carencia, ¿no? Reconocida a nivel mundial, que es el tema de infraestructura, ¿no? Nosotros vivimos, tenemos una isla, o sea, es un país dividido en dos, ¿no? No podemos ir por carretera, por ejemplo, a Iquitos, ¿no? Que es un tema que debiera de solucionarse con una infraestructura adecuada, y el dinero lo hay para poder hacer un proyecto, por ejemplo, que nos lleve y nos traiga de Iquitos y poder anexar a muchas partes del Perú, no solamente Iquitos, a esta necesidad. A mí me preocupa también la parte en la cual el ministro habla sobre el tema de apoyo a programas sociales. Me preocupa porque esto me parece muy chavista, ¿no? Para decírselo claramente, ¿no? Voy a seguir repartiendo plata, no se preocupen, ¿no? En vez de generar trabajo, que es lo que realmente el país necesita. Yo no necesito que me den 100 soles por aquí, 200 soles por allá o 600 soles a fin de año, cuando lo que necesito es que el país esté estable, esté creciendo y esté habilitado para las inversiones extranjeras, y esto poder generar más puestos de trabajo. Nosotros tenemos en el gremio una costumbre bastante notoria. Casi la mayoría de los economistas señalamos que lo que necesita la economía son parches, son medidas, y lo que tú has señalado, Adolfo, requiere más que eso. Se requiere reformas, y esa reforma es lo que yo no escucho en la boca de los economistas. Entonces le dan información al gobierno para que tome medidas, y el gobierno lo que hace es remedar lo que ya le han dicho. Entonces no hay un ánimo de querer resolver las cosas de una vez, y eso se hace con reforma económica, reforma política, reforma educativa, en el tema de la salud y en el tema de las pensiones. Esas 5 reformas mínimas es lo que se debe incluir en el lenguaje, en la agenda pública, porque las medidas parche solamente tienen una duración de corto plazo, y las inversiones necesarias para que crezca la economía a tasas de 4, 5, 6% son inversiones grandes provenientes de diferentes partes del mundo, y para eso tienes que abrir los mercados. Los mercados aquí están muy cerrados a las regulaciones, a los altos impuestos, a los monopolios o los oligopolios que se forman porque dan leyes. Un ejemplo nada más, estuve hace poco en una reunión de la Sociedad Nacional de Industrias, y ¿qué hacían ahí? Estaban vendiéndole la idea a los congresistas que estaban almorzando ahí, que eran como 14, y uno de ellos era el presidente de la comisión que veía la ley, de la nueva Ley General de Industrias, que prácticamente era una copia a la ley parecida a la ley agroexportadora, donde se le hacen exenciones, o sea, que no se le cobre impuesto en los primeros años, y que van a definir cuáles son los sectores estratégicos dentro de lo que se llama la industria, ¿no? Entonces se veía ahí cómo le explicaban el presidente de la Sociedad Nacional de Industria a los congresistas en pleno almuerzo por qué deberían aprobar esta ley, ¿no? Entonces, si queremos realmente tener una industria competitiva, no hace falta crear leyes, sino derogar leyes, porque de leyes tenemos hasta para regalarle a Ecuador, a Estados Unidos, y lo peor es que las leyes que promulgamos son tan malas que si todas las leyes peruanas las llevamos a Estados Unidos y se la ponemos a funcionar, Estados Unidos se vuelve pobre en 5 años. O sea, las leyes en el Perú son malísimas. Exacto, ¿no? Y es que
Y hay algo agregado a eso, el doctor Tapia Rocha, es que lamentablemente yo no veo, perdón, yo no veo una luz de solución con este presupuesto histórico. Hemos tenido 12% menos el año pasado, igual hemos tenido inseguridad, igual hemos tenido robo, igual hemos tenido corrupción, que es la madre del cordero. Lamentablemente, el poner 12% más incrementa muchas veces la corrupción. Y eso es lo que termina haciendo, ¿no? Yo quisiera que todo lo que ha dicho el ministro se cumpla, que tengamos mejores hospitales, que tengamos más medicinas, que tengamos mejores escuelas, pero lamentablemente esto no se da. ¿Cómo poder hacer para que esto se regule, para que esto realmente sea exitoso y no estemos año a año aplaudiendo el hecho de que tengamos más dinero, pero que lo terminamos votando en corrupción? Y es que la noticia de la aprobación de este presupuesto de 241.000 millones, que en dólares más o menos 57.000 millones, no es la salida para lo que realmente necesitamos. Lo que necesitamos es inversión privada, y la inversión privada del total de lo que se invierte en el Perú representa el 80%. Y eso es lo que da empleo, trabajo, mejora. Pero esas inversiones privadas no van a venir cuando encuentran un país en el cual se están dividiendo el poder o se están peleando, ¿no?, entre la Presidente con la Fiscal de la Nación, o el Congreso con la Junta Nacional de Justicias, o que estén hablando sobre el 7 o partido hoy día, que quieren salir a marchar para pedir la renuncia a la Presidenta. Entonces, si tú no creas confianza empresarial, no vas a venir a pedirle a las grandes inversiones, las inversiones microeconómicas, que inviertan en un país que está en, como dicen, un campo de batalla, ¿no? Entonces, el mismo gabinete tiene que darse cuenta que ya dado un tiempo, un año, no ha podido lograr mejorar los indicadores económicos. Más aún el señor Contreras será consciente de eso, que lo que se necesita es un cambio de gabinete, pero que venga con un proyecto de país, no es cambio de caras. Lo que se necesita son cambios profundos en la economía para restablecer la confianza, y así vengan las inversiones que son las creadoras de empleo, de ingresos y las mejoras en el bienestar de las personas. Entonces tiene que venir un nuevo gabinete con reformas de fondo, las que he mencionado, reformas liberales. Pero ¿sabrá realmente de esto Contreras? No quiero ser sarcástico, pero cuando usted acá nos dijo 2 meses antes de que estábamos en recesión, el señor Contreras lo negó, y recién después de 2 meses, es decir, hace 3 semanas, si no me equivoco, aceptó que estábamos en recesión. Entonces, de repente el señor Contreras le llega la información muy mala, pues no, hay que revisar el Wi-Fi, creo que no le están entrando los datos. Y es que el señor Contreras, como yo lo veo, debe tener un carácter bastante optimista y debe ser un poco risueño para que haya postergado esta recesión y hacerla oficial, ¿no? Yo creo que ha confiado mucho en sus fuerzas, en su optimismo, cuando la realidad ya le decía otra cosa. Y es que los ministros en realidad tienen que jugar a la de ser animador de una economía. Pero el señor Contreras no solamente anima la economía, sino que como tiene instrumentos para animar la economía, entonces en el circo romano empieza a soltar las carnes a los leones, para que los leones se pongan a comer y hacer todo lo que tenga que hacer para entretener a la gente. Y eso es lo que ha hecho con los bonos. Ha creído que con eso iba a animar a la inversión privada que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Lamentable que esto no haya funcionado, y yo de manera particular no me emociona que sea un presupuesto histórico, porque creo que al final del año vamos a ver o estar hablando de lo mismo, de que si no hay una reforma como usted pide, si no tenemos realmente un país alejado de la corrupción y un país en orden que aliente realmente la inversión extranjera, no vamos a crecer y vamos a seguir con estos parches económicos que ustedes y sus colegas suelen dar.
al país. Señor José Luis Tapia Rocha, muchísimas gracias. Siempre un gusto conversar con usted. Igualmente, muchas gracias. Hasta la próxima. Bien, el doctor José Luis Tapia Rocha ha estado con nosotros conversando sobre la situación y el por qué se considera el presupuesto 2024 como histórico. Esta es una apreciación, ¿no?, sobre unos números que nos ha explicado el economista Tapia Rocha. No debiera de ser tan histórica, ¿no? Ojalá que a final del 2024 podamos realmente ver que hicimos historia, que utilizamos eso de manera correcta, porque todos los años, digamos, es lo mismo. Lamentablemente es lo mismo. Bien.